Hola amigas y amigos, bienvenidos a Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Soy Aidea Tupaña y es un gusto contar con su compañía. Gracias a quienes nos acompañan a través de la pantalla y también a quienes están con nosotros hoy en el estudio, las estudiantes de bachillerato del Colegio Dillon. Hoy en Somos Mujeres y Hacemos Ciencia está con nosotros Thalía Tene. Ella es PhD en Física y Tecnologías Cuánticas por la Universidad de Calabria en Italia. Realizó sus estudios también en Biofísica en la Escuela Politécnica de Chimborazo. Actualmente docente de pregrado y posgrado en la Universidad Técnica Particular de Loja, también en la Escuela Politécnica de Chimborazo y claro, tiene una larga trayectoria en cuanto a publicación de artículos. Con ella estaremos hablando sobre los proyectos que actualmente está realizando. Thalía, bienvenida. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Aide? Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como les decíamos, una larga lista de toda la trayectoria que tienes actualmente, también como coordinadora e investigadora, dice, principal de varios proyectos de investigación y vinculación con la comunidad. Actualmente estás trabajando en algunos proyectos y hoy vamos a hablar un poco de esto también. Antes de empezar este diálogo, más bien, te comento que nos acompañan jóvenes estudiantes de bachillerato y que ahora quizás están pensando en qué carrera elegir. Hemos compartido con ustedes un cartelito para que al finalizar este diálogo, en una palabra, escribamos qué aprendimos a través de la experiencia de Thalía con la investigación, su experiencia personal, qué nos llevamos, a qué nos motiva. En una palabra, eso lo vamos a colocar en la parte de atrás al finalizar el programa. Y ahora sí, empecemos con este breve diálogo. Cuéntanos un poquito, decíamos que tienes experiencia en física y tecnologías cuánticas, pero ¿qué significa, de qué se trata? Bueno, la física cuántica y la aplicación de la física cuántica, que vendría a ser las tecnologías cuánticas, pues utilizan todo lo que se conoce como física moderna para poder hacer desarrollo tecnológico y todo lo que conocemos hoy en día. Se sabe que la física va marcando, la física y las otras ciencias básicas también, porque van de la mano, van marcando las revoluciones industriales. Como dice el profesor Michio Kaku, dice, gracias a la física se dio la primera revolución industrial. Gracias a los avances en termodinámica, la máquina de vapor, se pudo llevar a cabo la producción en masa. Después, las leyes del electromagnetismo propuestas por Maxwell permitieron llevar electricidad a cada uno de los hogares y, por supuesto, el desarrollo de los aparatos eléctricos. Luego, la óptica, por ejemplo, permitió que se pueda desarrollar todo lo que es el tendido de Internet, de fibra óptica, ¿no? Y podemos llevar este Internet a cada una de sus casas, ¿no? Pueden tener Internet. Entonces, gracias a estos estudios fundamentales que realizamos los físicos, las físicas, la gente que se dedica al estudio y desarrollo de la física, porque no solamente basta con conocerlo, sino que hay que ir dando pequeños aportes al conocimiento de base, a las leyes fundamentales. Ustedes deben haber estudiado las leyes de Newton, por ejemplo. Si bien hoy en ingeniería pues ya no se aplican las leyes de Newton, pero al inicio hubo una persona, en este caso Newton y todos sus colaboradores y los predecesores de Newton, quienes estuvieron taladrando hasta llegar a dar en esas famosas leyes de Newton. Esto se trata de física clásica, lo que se conoce como física clásica. Lo que mencionaba Aide, tecnologías y física cuántica, es parte más bien de la física moderna. Entonces, todas estas desarrollo de la física, la óptica, electromagnetismo, de la parte de termodinámica, física estadística, física nuclear, que es en lo que yo me especialicé, pues todo esto es lo que estudiamos los físicos y a lo que nos dedicamos día a día. Hablemos un poco sobre el proyecto que estás realizando o el que participas actualmente. Síntesis y caracterización de materiales para remoción de contaminantes.
¿De qué se trata? ¿Qué significa? A lo que nos dedicamos junto con mis demás colegas, pues es a la síntesis de nanopartículas, particularmente a las que están en base de carbono. Ustedes cuando tienen un lápiz, han visto la mina de grafito que tienen ahí. Eso es carbono. Es carbono en forma de grafito. El grafito se lo trae de las minas. El de lápiz tiene adicionado algunas gomas, pegamentos, y pues es lo que utilizamos, ustedes lo utilizan para escribir, pero el carbono no solamente se puede utilizar de esa manera. Si nosotros lo deslaminamos, lo sacamos hoja por hoja, hagan de cuenta que el grafito es una resma de papel. Si ustedes lograran a esa resma de papel irla deslaminando, es lo que se conoce como grafeno, y si es que le agregamos algunos grupos funcionales, se denominan óxidos de grafeno reducido. ¿Qué pasa con estos nanomateriales, en particular con este grafeno? Tienen algunas propiedades que cuando era en grande, en grafito no presentaba. El grafito no presenta conductividad eléctrica ni térmica, pero cuando lo hacemos en un tamaño muy pequeñito, cambiamos esas propiedades mecánicas. En primer lugar, es muy resistente, un material mucho más resistente que el acero, muy flexible, más flexible que el aluminio, y tiene la capacidad de tener una gran área de superficie para absorber. Quiere decir que se queda pegado, se queda adherido sobre la superficie del material. En el caso que nos mencionaba Aide, lo que hacemos con el grafeno es remover algunos contaminantes. Entre ellos hemos hecho pruebas con el mercurio, con algunos colorantes, producto de la industria, por ejemplo, del gin, como el azul de metileno. Y bueno, y hay muchos otros colorantes que se pueden remover dependiendo de la matriz en que se encuentren. Puede ser agua, puede ser aire o puede ser suelo. Estos materiales que se soportan sobre los materiales comunes o que están en el mercado como polímeros, al depositar estos nanomateriales basados en carbono en un polímero, se puede hacer una membrana, por ejemplo, para remover todo lo que no me sirva del agua. En el caso que fuera agua salada, agua de mar, yo puedo ir removiendo la sal, por ejemplo, y puedo tener un agua con una menor cantidad de sales que puede ser ya para un uso diferente, ¿no? Podría ser para riego, para algún otro tipo de uso. Entonces, el uso de estos nanomateriales, bueno, es una de las aplicaciones, porque recordarán que empecé diciendo que era también más resistente que el acero. Entonces, sirve también como reforzamiento. Sirve, si yo lo pongo con un polímero que usualmente no conduce la electricidad y ahora le pongo estos nanomateriales, al darle las características conductivas de los nanomateriales, este polímero se vuelve conductivo. A una hoja de papel yo la puedo volver conductora de la electricidad. Y así muchas otras características que pueden ser gracias a los nanomateriales. En uno de los ejemplos que mencionas, por ejemplo, se puede hacer en el caso del agua, nos dices, hacer como esta remoción de contaminantes para que esta agua pueda servir para el riego, quizás para consumo. ¿Se está realizando esto? ¿Qué actividades? ¿En dónde? Quizás está en proyecto. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, por el momento nos encontramos en fase de síntesis de laboratorio. La idea pues sería llevarlo o hacer una pequeña escalabilidad o presentar algún tipo de prototipo ya para que las empresas o para que las comunidades que lo necesiten así lo puedan utilizar. Ahorita el problema de los materiales es principalmente la escalabilidad. Lo estamos haciendo si bien en pequeñas cantidades, realmente muy pequeñas cantidades, lo cual nos permite hacer pruebas in vitro, en el laboratorio. Y el momento en que nosotros podamos hacer una producción mayor a gran escala, pues lo podremos llevar ya in vivo al lugar en donde realmente se necesita, porque bueno, ahí las cantidades de materiales son mucho más grandes. Ahora, ahora en que estamos trabajando pues es en asegurar esta escalabilidad. Tenemos varios proyectos los cuales nos van a permitir utilizar los recursos que tiene el Ecuador. Sabemos que somos un país minero, un país petrolero. Entonces la idea, junto con el resto de mis colegas, muchas otras mujeres brillantes investigadoras, ellas lo que estamos colaborando es pues para ver si a partir de algunos residuos podemos obtener nanomateriales, es decir, un material con un valor agregado que pueda ser insertado en las cadenas de valor de las diferentes empresas, por ejemplo, de las empresas que producen cartón, de las empresas que producen plásticos,
para que estos materiales puedan ser introducidos y puedan generar nuevas propiedades, como les mencionaba, las térmicas y todo esto. Pero todo esto basándonos en en residuos. Una vez que esto se pueda lograr, pensando positivamente y esto que realmente cuente con el apoyo, los recursos para que se dé, ¿cuál sería el aporte, hablando ya en temas de quizás un tema de ambiente, en temas de recursos, en temas de quizás facilitar este acceso a este recurso en zonas en donde no tienen, por ejemplo? ¿Cuál sería el aporte como para llamar también a decir que se sumen, que apoyen este proyecto, que se generen estos recursos? Bueno, en primer lugar, pues a mejorar la calidad del agua. Sabemos que el agua es un recurso que no dispone toda la humanidad, que cada vez es menos la cantidad de agua limpia que disponemos. Entonces, creo que es menester de todos los seres humanos preocuparnos por esto, ¿no? La calidad del agua, la calidad del suelo. Sabemos que dependiendo de la calidad del suelo son los productos que llegan a nuestra mesa, ¿no? Entonces, el interés pues tiene que ser colectivo, tiene que ser como país para este tipo de proyectos. Hay muchos fondos a nivel internacional a los cuales se puede golpear puertas y se puede adquirir recursos para seguir haciendo investigación en esto. Queremos hacer desarrollo tecnológico y pensamos que solo desde a lo mejor un nivel de ingeniería podemos hacerlo. Sin embargo, desde una carrera como la matemática, la física, la química y la biología pura, también se puede hacer desarrollo tecnológico. Es más, se tienen los conocimientos fundamentales para a partir de ahí ir construyendo. Lo que yo les estaba hablando sobre esto de la física cuántica, por ejemplo. Si ustedes quieren hacer desarrollo de chips, si ustedes quieren hacer desarrollo de sensores, de baterías, que es lo que está necesitando en este momento el mundo. Estamos en una crisis de baterías, de cómo almacenar energía, por ejemplo, en este momento. ¿Cómo puedo yo saber cómo almacenar energía si no conozco física cuántica, por ejemplo? Si me quedé yo limitada con las leyes de Newton, que sí sirven para los cuerpos macroscópicos e inerciales. ¿Cuáles son estos? Lo que yo puedo ver con mis sensores inmediatos, mis ojos. Aquí se aplica leyes de Newton. Para construir una casa son útiles las leyes de Newton y suficientes. Pero cuando yo quiero ir a sistemas muy pequeños como los nanomateriales, por ejemplo, a sistemas como la electrónica, la nanoelectrónica, yo necesito conocer cómo funcionan los electrones, cuál es el comportamiento, porque la materia tiene un comportamiento diferente. A nosotros, que somos macroscópicos, nos afecta la gravedad. ¿Por qué? Porque tenemos una masa, somos muy másicos, tenemos muy grande, pero un electrón tiene una masa de 1 por 10 a la menos 27 kilogramos. No le afecta la gravedad. La gravedad, aquí están de hecho pululando electrones que no les afecta la gravedad. Les afectan otras fuerzas, como la fuerza electromagnética, dependiendo en dónde se encuentren, pues hay otras fuerzas que no se las estudia mucho y que necesitamos conocerlas para poder saber cómo funcionan las baterías, cómo hacen los saltos los electrones dentro de los materiales, de los nanomateriales y de otros. Como les comentaba al inicio, Thalía es docente y creo que ahorita nos ha dado una pequeña clase resumida sobre el tema en el que está trabajando ahorita. Y ahora también queremos darle espacio a ustedes. Seguramente tienen varias inquietudes para que puedan plantearle ahorita a Thalía y tengan esta información de primera mano. El micrófono va a ser suyo también. Empecemos con las preguntas. Como sabemos, el agua del mar es sumamente salobre, o sea que tiene bastante sal. Entonces, al realizar este proyecto con los nanomateriales, al transformarla en agua potable, ¿cuál sería el principal obstáculo para la realización como tal del proyecto? Con respecto a las membranas para desalinización de agua de mar, pienso que el principal problema pues, es la falta de personas calificadas para continuar con esta investigación. Hace falta que muchas más personas que tengan los conocimientos mínimos para saber cómo se elaboran estas membranas, se pongan y continúen trabajando hasta encontrar un material óptimo en donde soportar a estos nanomateriales y lograr una formulación exacta que permita que los poritos, son como un filtro las membranas, que permitan que estos filtros detengan la sal y pase solamente H2O. Entonces yo pienso que nos falta personal para que estemos atacando este problema desde muchas aristas,
como lo hacen otros países como China, en donde solo un edificio de personas está trabajando sobre este tema puntual, miles y miles, no un edificio, miles y miles de personas están trabajando constantemente para poder solventar esto. Y bueno, ellos son los primeros en sacar patentes y todo esto. Acá en Ecuador, pues somos poquísimas las personas que se interesan por estos proyectos y por ende avanzamos un poco más lento. Bueno, mucho gusto de conocerla. De hecho, esta mañana yo leí su investigación sobre las baterías que contenían grafito. En esa investigación yo leí que el grafito, como formaba compuesto de las baterías, poseía algo que se le debía eliminar porque hacía daño al ser humano. ¿Me podría decir qué es esos componentes que se le quitaban y qué era lo que hacía dañino al ser humano, por favor? Lo que tiene que ver con el grafito no se lo utiliza directamente, sino que tiene que ser sometido a un proceso, me imagino que justamente para quitar todos estos grupos funcionales que son los que no son saludables pues, para el ser humano. Estos grupos funcionales que se adhieren al grafito son debido al método de obtención para luego pasarlo o para procesarlo y convertirlo en grafeno. Estos grupos funcionales son basados en oxígenos y ¿qué pasa? Tienen la capacidad de ionizar. ¿Qué es ionizar? Es ir arrancando electrones, arrancando o cediendo electrones a través del paso. Es lo que va produciendo que la materia deje de estar en estado neutro, la piel, el ser humano, cualquiera de los tejidos vivos, dejen de estar en estado neutro y comiencen a estar en exceso o deficiencia de electrones. ¿Qué va a hacer esto? Pues el hecho de que haya electrones o en su defecto protones pululando hace que se rompan enlaces. El hecho de que se rompan enlaces químicos quiere decir que muchas veces se pierde el principio activo o se pierde la funcionalidad de las células o en su defecto se crean mutaciones en las células. Cuando yo rompo cadenas de ADN, lo que estoy haciendo es que la célula se comience a lo mejor, si no es capaz el sistema inmune de fagocitar esa célula dañada y logra reproducirse, pues es una producción a lo mejor puede promover la producción de algún tipo de cáncer, puede convertirse en un agente cancerígeno. Entonces es ahí digámoslo así, la peligrosidad para el ser humano de lo que tú mencionas. Sin embargo, pues las baterías no van directamente dentro del ser humano como tal. Pues las baterías se le utiliza para almacenar energía pues, en los automóviles, allá. Entonces, para esto nosotros necesitamos transformarlo al grafito en grafeno, un grafeno de alta calidad, y grafeno es el que se utiliza hoy en día para sustituir en un futuro al litio, que es lo que hoy en día se utiliza en las baterías, y estamos, pues debido a la sobreexplotación, en una deficiencia de este material, y es ahí donde va a entrar en juego pues algunos nanomateriales basados algunos en carbono. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más de Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. No se vayan, ya regresamos con Thalía Tene en Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Continuamos con Thalía Tene en Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. ¡Vamos! Gracias, Thalía, por dar respuesta a estas inquietudes que surgen. Seguramente hay muchas más bien nos invita a seguir investigando, conociendo. Ya sabemos un poco la experiencia de Thalía para ver sobre su investigación, el trabajo que está realizando actualmente. Pero ahora queremos conocer también a Thalía. ¿Quién es Thalía? ¿Dónde nace este gusto por la física? Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, creo que desde niña pues me gustaban mucho las matemáticas, me gustaban porque no eran ambiguas, ¿no? Había un solo camino y me parecía que hasta cierto punto no daba pie a equivocarse si se seguía bien ciertas reglas. Entonces, me gusta ese tipo de áreas en donde no son muy subjetivas, sino que pues sabemos a qué nos vamos a esperar y me desarrollé en esa parte de ahí, la parte de la matemática y la física siempre. Entonces, yo creo que principalmente tuve también la confianza de mi tía y de mi mamá, quienes siempre estuvieron ahí, y siempre ellas estuvieron diciéndome, pues tienes ese don, tienes que aprovecharlo, tienes que sacarle provecho a esto. Entonces, en cada una de las decisiones pues, que yo tomé, pues dejé mi ciudad natal, que era Loja. A los 17 años pues dejé mi ciudad y me trasladé a la ciudad de Riobamba para poder seguir la carrera de biofísica. Entonces,
Pues muchas personas me decían que a lo mejor va a ser difícil por lo que yo estaba pues en una ciudad, era nueva para mí esa ciudad, estaba sola. Sin embargo, pues el objetivo que yo me había trazado pues fue bastante claro para mí, tenía bastantes, mi propósito era llegar a graduarme y pues me centré en eso. Ya nos comentas un poco quizás el proceso que seguiste, digamos, para hoy tenerte aquí, por ejemplo. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia como mujer. Nos hablaste un poco del tema de la separación familiar. Ahora quizás ya con una familia propia, con hijos, ¿cómo combinar el trabajo, la profesión, la investigación con la familia para no quizás descuidar ambas partes? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues el hecho de tener mi familia, mi esposo, mis 2 hijos, es lo que me conecta a tierra, yo digo a veces, porque si no, caso contrario, yo creo que sería un robot. Sería a lo mejor 100% dedicada al trabajo y eso tampoco está bien, porque nosotros tenemos como investigadores estar en constante contacto con los problemas de nuestra comunidad. Entonces, el hecho, por ejemplo, de tener hijos me ha enseñado que hay personas que tienen necesidades especiales en educación. Antes yo no sabía, pues que pensaba que todos aprendían a mi ritmo. No sé si sea acelerado o no, pero, por ejemplo, tuve la experiencia con mi pequeño que aprende despacio y de otra manera. Entonces, eso a mí me ha permitido aprender primero a ser profesora. Porque para poder llegar a personas que no piensan igual que yo tengo que pensar con el cerebro de esa otra persona. Entonces, a través de mis hijos he aprendido a ser educadora. Y no solo investigadora, sino a transmitir el conocimiento a las personas que aprenden diferente que yo. Hablando ya en el tema, por ejemplo, de quizás estas, no sé si limitaciones, desafíos que has tenido que pasar, digamos, en todo el proceso, tanto en lo personal o tanto en lo profesional. ¿Podemos destacar algún desafío que hayas tenido que superar, pero que sin embargo te haya dicho, o sea, lo logré, a pesar de todo, pero ahora estoy aquí, por ejemplo? Pues bueno, creo que toda la vida está llena de desafíos. Al inicio, por ejemplo, pues el hecho de haberme separado de mis papás no era nada fácil. Creo que durante el primer año todas las noches me acostaba llorando y el día siguiente me daba fuerza y valor y decía yo tengo que salir porque mis papás están haciendo un esfuerzo al enviarme a estudiar lejos. Entonces creo que eso era uno de los primeros, más que desafíos, era lo que me permitía, me daba fuerzas. Yo sacaba fuerzas de ahí de decir, bueno, mi mamá sola me mantiene y yo no puedo desperdiciar esta oportunidad, que no todas las personas la tienen y realmente me sentía afortunada. Entonces, creo que esa fue uno de los desafíos que tuve que sobrellevar, digámoslo así, estar lejos de la casa. Luego, bueno, me fui más lejos todavía a Italia y bueno, ahí las cosas realmente no fueron tan duras en el ámbito, digamos, emocional, porque ya estaba acostumbrada a vivir lejos, ya estaba muy habituada a manejarme sola. Sin embargo, era en cambio el nivel de conocimiento. Mis compañeros de doctorado tenían mucho más conocimiento que yo y yo tuve que ir, a veces digo yo hasta un poco cojeando en cuanto al conocimiento, pero tuve que ir a igualarme, no dejarme, porque bueno, allá empezando por mi tutora de doctorado era una persona supremamente, una investigadora de muy, muy, muy alto nivel. Yo creo que me pasará toda una vida y jamás llegaré al nivel de ella, pero sí me sirvió como inspiración y sobre todo la rigurosidad con la que me trataba mi tutora era una rigurosidad que sí admiro hasta ahora yo. Entonces creo que son cosas que uno se va superando. Y ahora pues el hecho de ser mamá, de muchas veces pues yo creo que le fallo muchas veces a mis hijos, pero hay que vivir con eso, hay que vivir, superarse cada día, tratar de hacer una evaluación diaria y tratar de ir superando todas esas dificultades. Ya nos mencionas un poco el tema, quizás lo dura que es la separación, ¿no? Y ahora en el caso de ya con hijos, quizás un poco reducir el tiempo familiar para dedicarlo a la investigación, por ejemplo. Pero asimismo, todo eso te lleva a satisfacciones, a logros como persona, como mujer. ¿Podemos mencionar alguno de esos? ¿En qué momento de todo este proceso has sentido la mayor satisfacción quizás en lo personal, en lo laboral, dando clases, no sé?
No, la satisfacción yo creo que llegan todos los días, pues la satisfacción a mí es ir conociendo cada vez más, aprendiendo más, siendo capaz de transmitir ese conocimiento que muchas veces la gente, a veces cuando le dicen, ¿qué te especializaste en física? ¿Y en qué área de la física? Mi doctorado fue en el área de física, el núcleo de la física, en física nuclear. Mucha gente me mira y me dice, ¿cómo estudiaste esto? Y la satisfacción no está en decir que estudié eso, sino en poderles enseñar. Y cuando muchas veces, cada vez después de que dicen, profe, gracias, entendí y ahora sé que la física no es difícil. Porque lo que yo más no quiero, no deseo en esta vida es que los estudiantes tengan adversión a todo lo que es matemática y física. Porque lamentablemente estamos en un país en el que todavía se le tiene miedo al profesor de matemáticas. Y cuando no debería ser así. Debería uno darle gracias al profesor de matemáticas. Yo le doy gracias a mis profesores porque realmente tuve la suerte de tener unos excelentes profesores, tanto en el colegio como en la universidad y por supuesto en el posgrado, que tuvieron la amabilidad de enseñarme desde cero. Nunca se enojaron, sobre todo mi tutora. Creo que ella, al nivel de ella, me estaba enseñando el alfabeto a mí, cosas que yo debía haber sabido, pero ella nunca tuvo esa, nunca se enojó al decirme, mira, Thalia, tú no has sabido, pues yo te voy a enseñar desde cero. Y lo mismo me gusta hacer a mí con mis estudiantes, pues si tengo que enseñarles desde cero, no hay problema. Lo importante es ir construyendo y creo que esa es la satisfacción más grande, saber que puedo enseñar a otras personas. Ahora digamos, al escucharte se siente tu motivación o tu gusto por la carrera o la profesión que elegiste en su momento, que quizás te llevó a tomar estas decisiones como alejarte de la familia, del país para profesionalizarte. Pero ahora, ¿qué les decimos en base a tu experiencia a las chicas, a las estudiantes que se encuentran en este proceso de quizás indecisión, de decir, ¿qué voy a seguir? ¿A qué voy a dedicar en mi vida? ¿Qué tendrían que tener en cuenta al momento de elegir una carrera? Mi consejo es el siguiente, hay que estar al día en cuanto al conocimiento científico, tecnológico. Nos encontramos en la cuarta revolución industrial, en la era de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la biotecnología. Ahora, ustedes pueden atacar a estas áreas multidisciplinarias porque cada una es una combinación de matemática, física, química, biología, ciencias de la informática, todas estas partes. Ustedes pueden atacarlas desde el área de la arista que ustedes deseen. ¿Cómo? No necesariamente tienen que hacerse matemáticas o físicas o químicas. Pueden ser abogadas con una especialización en bioética, porque ahora la inteligencia artificial va a necesitar gente que sepa hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Abogadas con una especialización en propiedad intelectual, porque cada vez más va a haber gente que tenga ideas y que quiera patentar, que quiera tener unos derechos de propiedad intelectual. Marketing, pero que esta persona en marketing no deje de lado esta época de desarrollo en la cual nos encontramos. Hacer marketing utilizando algoritmos de machine learning, por ejemplo. Hacer computación, ahora tienen que saber que ya no estamos en la computación de hace, no voy a decir un nombre, de hace pocos años. Ahora estamos ya en la época de desarrollo de la computación cuántica, que se basa en la superposición de estados, por ejemplo. Entonces, tener ese conocimiento general, y no solamente porque me vaya a profesionalizar en el ámbito, sino sentir que como ciudadana, como ciudadano, yo necesito conocer, como ciudadano de a pie, yo necesito estar al día, porque eso significa que el conocimiento ha llegado a cada uno de los rincones de nuestro país. Entonces, estar al día, no, por supuesto, como decía un consejo que me daba mi tía, hay que vivir cada época, tenemos que divertirnos, tenemos que tener amigos, tenemos que vivir lo que nos toca en cada época sin dejar de lado este conocimiento, esta sed de conocimiento de lo cual nos encontramos ahorita. Porque si dejamos de lado ese conocimiento y dejamos que eso lo desarrolle los países que usualmente siempre lo están haciendo, Europa, Asia, etcétera, nosotros nos vamos a quedar siempre como consumidores de tecnología. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues denle like en Facebook,
a la página de, no sé, de computación cuántica, de inteligencia artificial. Entonces, están pequeños, les están llegando pequeños shots de lo que es en infografías, en cosas chiquitas. Entonces, ustedes dicen, ah, no, miren, ahora resulta que ya hay un material que va a mejorar todo lo que es desarrollo de computación cuántica, etcétera. Entonces, atáquenlo, llénense de este conocimiento, inclusive si no se van a dedicar de lleno como científicas o como profesionales en estas áreas directamente. Es súper importante conocer este otro aspecto y más bien, no sé, estos como consejos o cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir una carrera o ver qué estudiamos. O como dice, no puede ser nuestra profesión, digamos, la principal, pero puede aportar a la que quizás en un futuro ya digamos, por aquí sí me voy a ir. Como mujeres, como tú lo mencionas, o mujeres en la ciencia, decimos que tenemos como más dificultades o más desafíos, o nos demoramos un poquito más, o tenemos que hacer quizás un poco de estos sacrificios, no sé, con el tema de la familia, de las actividades, ustedes como jóvenes ahora, y seguramente quieren conocer un poquito más sobre este aspecto de la vida de Thalía. Entonces les vamos a dar esta oportunidad para que también conozcan, sepan qué inquietudes se han planteado de esta faceta también. Adelante, por favor. Bueno, realmente estoy totalmente agradecida porque para mí, en lo personal, es un honor estar frente a usted. Realmente es una persona a la que admiro demasiado. En nuestro colegio nos ha inculcado bastante nuestro profesor ante todo de biología, que hemos tenido que hacer proyectos derivados a la ciencia. Entonces, de mi parte, he leído sobre ustedes desde el año anterior y realmente para mí es gratificante encontrarme en este escenario con usted. Bueno, como es de nuestro conocimiento, en el campo científico nos encontramos con muchos limitantes, obstáculos, ante todo para las mujeres. Como sabemos, tenemos obstáculos sociales, estructurales e incluso culturales. ¿En qué medida usted cree que los estereotipos de género y la desigualdad del mismo le han reprimido o afectado a lo largo de su carrera? Bueno, los obstáculos y los estereotipos que existen hacia las mujeres en la ciencia pues representan o afectan en gran medida a la carrera de muchas mujeres que se quieren dedicar a estas áreas de trabajo, estas áreas profesionalizantes. Por ejemplo, el hecho de que se diga que una mujer a lo mejor está limitada porque no es capaz de aprender al mismo ritmo que un varón matemáticas o que física, o que se crea que los varones son mucho mejores que nosotras, puede hacer que una mujer tenga miedo, a pesar de que tenga una gran capacidad para desarrollar todo esto, pero se sienta cohibida porque tiene miedo de fallar. Entonces, esto representa, yo pienso que el primer filtro para que las chicas puedan elegir carreras que tienen una gran componente de matemática, de física, como lo son las ingenierías, no solamente las ciencias fundamentales. Esto pues al no entrar pues a una carrera de estas, pues las chicas automáticamente ya no van a crecer en este ámbito. Como usted nos mencionaba, usted estudió aquí en Ecuador y también había estudiado en Europa. Entonces mi pregunta es, ¿qué nos hace falta a nuestro país para estar al nivel de otros países como lo es en Europa, que sí dan apertura y valor a la ciencia? Pues lo que nos falta es creer que podemos. Sí podemos, pero al igual que muchas mujeres que se truncan pensando que no pueden, creo que los ecuatorianos pensamos que nos hace falta algo desde el punto de vista de capacidad. En primer lugar, no nos hace falta nada. Estamos a lo mejor con un poco atrasados en cuanto a conocimiento, pero no nos falta la capacidad para igualarnos en el conocimiento. Esto sí lo tenemos. Tenemos primero que creer en nosotros mismos, así como tenemos esa garra y esa credibilidad en la selección ecuatoriana, tenemos que tener también esa garra y esa credibilidad para las personas que ya están trabajando y para las personas que quieren ponerse a investigar, que quieren empezar en estas ramas. Que a lo mejor nosotros, te decía mi profesor, a lo mejor tú no vas a tener un premio Nobel, me decía ella, pero tus estudiantes,
Las personas que tú estás formando, ¿por qué no podrían algún día ganar un premio Nobel en una área? Entonces yo les digo a ustedes, créanse capaces, que tienen esas capacidades para poder primero aprender y luego, en base a lo que han aprendido, empezar a desarrollar nuevas teorías, nuevas leyes de la física, nuevas fórmulas matemáticas, nuevos postulados en química, nuevos postulados en biología. Entonces yo pienso que lo que nos falta a nosotros es creer en nosotros mismos. Gracias, Thalía, por permitirnos conocerte y sobre todo saber del importante aporte que como mujeres se está realizando también a la sociedad, en este caso desde la física, en tu caso. Gracias también a las estudiantes del Colegio Dillon que nos acompañaron hoy en el estudio. Gracias, Thalía, por permitirnos conocerte. Aide, muchísimas gracias a todas ustedes por darse este tiempo para venir a dialogar y poner sobre el mantel de discusión estas áreas que muchas veces están escondidas, pero que constituyen un rol fundamental en lo que es el desarrollo de la calidad de vida de los seres humanos. Ahora te invito a ponernos de pie y juntas también les invitamos a las compañeras a que puedan pasar y colocar el cartel con la palabra que hoy aprendimos en base a la experiencia de Thalía. Adelante, por favor. Vamos, Thalía, conozcamos qué aprendimos hoy a partir de tu experiencia. Veo palabras pues que transmiten lo que es la mujer, la esencia femenina. Me alegro muchísimo. De todas estas, pues con la que me quedo es valor en sí mismo. El valor en nosotras mismas creo que es lo que nos va a permitir ir superando cada uno de los obstáculos que se nos presenta, no solamente en las áreas científicas, técnicas, sino en cada uno de los pasos que vamos dando día a día, como madres, como hijas, como esposas, como amigas, pues todos los días tenemos que luchar contra todos los estereotipos, contra todos aquellos roles que se nos imponen por ser mujeres. Sin embargo, pues es dentro de nosotros mismos que tenemos que encontrar esa valentía para superarlos y para demostrarle al mundo de lo que somos capaces las mujeres. Gracias, Thalía, por acompañarnos en el programa de hoy. Como dices tú, nos quedamos con valor en uno mismo. Tenemos que confiar en lo que somos, en lo que podemos y esforzarnos un poco más de ser necesario. Gracias por contarnos tu experiencia, gracias a las estudiantes del Colegio Dillon y muchísimas gracias a usted que nos acompaña a través de la pantalla. Pronto volvemos con más de Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Soy Aida Tupaña. Hasta una próxima.